Cuando mi suegra salió un minuto de la mesa, seguí pretendiendo que todo estaba en calma, hasta que una señora se acercó sin que nadie lo notara, dejó un billete en mi mano y murmuró con urgencia: «Pide un taxi y vete por la ventana del baño, antes de que se descontrole». En ese instante sentí que alguien estaba viendo lo que yo llevaba meses callando. Nunca imaginé que una desconocida pudiera leer mi vida con tanta claridad. Su advertencia me atravesó como un recordatorio de todo lo que había fingido no ver. Me llamo Lucía, tengo 32 años, y durante gran parte de mi vida aprendí a quedarme callada para evitar discusiones. Siempre escuché que era demasiado sensible, así que terminé creyendo que mis límites eran un estorbo y que expresar lo que sentía solo provocaría más problemas. Soy maestra de primaria, y quizá por eso valoro tanto la calma. En la escuela encuentro una paz que en casa se me escapa. Mis días empiezan temprano, con un café con canela que preparo igual desde hace años porque me da una sensación de orden. Después camino a la escuela mientras trato de organizar mis pensamientos y convencerme de que ese será un día ligero. A veces lo es, aunque la mayoría de las veces cargo una inquietud que no logro sacudirme. Mi mayor deseo siempre ha sido tener tranquilidad de verdad, esa que no depende de complacer a nadie. Quiero un espacio donde mis decisiones no sean motivo de burla ni de juicio, un lugar donde pueda respirar sin sentir que tengo que justificar cada movimiento. Esa tranquilidad se fue desvaneciendo desde que me casé con Mateo. No porque él fuera agresivo, sino porque su familia, sobre todo Rosa, tenía una manera insistente de meterse en todo, como si mis elecciones fueran asunto suyo. Al principio me repetía que eran detalles, que solo querían ayudar, que yo estaba interpretando mal las cosas. Pero con el tiempo, esa ayuda empezó a sentirse como supervisión. Cada comentario, cada corrección disfrazada de consejo, cada broma que me hacía sentir pequeña iba desgastando algo dentro de mí. Lo que más anhelo es recuperar mi voz, poder decir esto no me gusta sin sentirme culpable. Quiero tomar decisiones sin pensar que alguien va a cuestionarlas, sin sentir que mis pasos necesitan aprobación. Y al mismo tiempo, ese es mi mayor miedo, que si digo algo, si pongo un límite, todo se vuelva más pesado. Por eso me fui acostumbrando al silencio. Un silencio que se volvió parte de mi rutina. Pero esa noche, cuando la señora del restaurante me miró con verdadera preocupación, sentí que algo dentro de mí se movía. Esa mirada, tan honesta y tan llena de urgencia, me hizo ver algo que no había querido aceptar. Si alguien ajeno fue capaz de notar en segundos lo que yo llevaba meses justificando, entonces mis señales no eran imaginaciones. Y mientras la mesa seguía llena de risas forzadas y conversaciones incómodas, entendí que mi vida llevaba mucho tiempo pidiéndome auxilio, aunque yo no hubiera querido escucharlo. Con el paso de los meses, la presencia de Rosa comenzó a sentirse como una sombra que nunca se iba. No necesitaba levantar la voz para hacerme sentir incómoda. Bastaba con la forma en que observaba mis gestos, como si estuviera analizando cada cosa que hacía. Siempre encontraba una forma sutil de corregirme frente a los demás, usando palabras amables, pero con un tono que dejaba claro que lo mío nunca era suficiente. Cuando me casé con Mateo pensé que su mamá y yo podíamos llevarnos bien, que encontraríamos un punto medio. Intenté acercarme, escucharla, permitir que formara parte de nuestra vida. Pero pronto me di cuenta de que no buscaba convivir, sino dirigir. Decidía cómo debía organizar mi casa, que era apropiado para mi forma de vestir, qué comida era mejor para Mateo, incluso cómo debía manejar mis horarios de trabajo. Cada vez que intentaba expresar mi opinión, ella sonreía y me decía que solo quería ayudar. Pero esa ayuda llegaba acompañada de críticas disfrazadas de preocupación, preguntas que sonaban a cuestionamientos y comentarios que iban minando mi seguridad sin que nadie más lo notara. Y cuando trataba de hablarlo con Mateo, él solo respondía que su mamá era así, que no lo decía con mala intención, que no debía tomarlo tan personal. Esa respuesta me hacía sentir cada vez más sola. Rosa tenía una habilidad especial para hacerme sentir fuera de lugar. Si cocinaba, encontraba detalles que podrían mejorar. Si organizaba la casa, cambiaba las cosas cuando yo no estaba. Si tomaba una decisión, buscaba formas de mostrar que la suya era mejor. Todo esto envuelto en una actitud amable ante los demás, como si yo fuese la única que percibía esa invasión constante. Hubo momentos en los que llegué a dudar de mí misma. Pensaba que quizás sí estaba exagerando, que tal vez su forma de ser solo me incomodaba por mis propias inseguridades. Pero cada día se hacía más evidente que sus acciones no eran casuales, eran parte de un patrón que llevaba tiempo normalizando. La señora del restaurante tenía razón al preocuparse.
Mi vida estaba tan rodeada de pequeñas invasiones que ya no distinguía dónde terminaban sus opiniones y dónde empezaban mis decisiones. Y mientras la veía moverse entre las mesas esa noche, sonriendo como si no hubiera pasado nada, sentí por primera vez que no podía seguir justificando lo injustificable. Porque Rosa no solo era una suegra entrometida. Era la raíz silenciosa de un peso que se había vuelto demasiado difícil de cargar. Las primeras señales claras aparecieron mucho antes de que yo las reconociera como tal. Todo comenzó con pequeños detalles que, aislados, parecían insignificantes, pero juntos empezaron a sentirse como un recordatorio constante de que mi espacio ya no era realmente mío. Al inicio ignoré cada gesto, convenciéndome de que estaba exagerando, que cualquier persona podría haber pasado por lo mismo. Sin embargo, esas pequeñas cosas tenían una intención que con el tiempo se volvió imposible de esconder. Un día, por ejemplo, llegué del trabajo agotada y encontré la sala reorganizada. Cada decoración que había elegido con tanto cariño estaba fuera de su lugar, reemplazada por cosas que Rosa consideraba más adecuadas. Cuando le pregunté por qué había hecho eso, solo respondió que quería ayudarme a que la casa se viera más limpia. Me quedé sin palabras, no por el cambio, sino por la facilidad con la que entraba, modificaba y luego me hacía sentir que debía agradecerle. Otra vez, mientras preparaba la comida, hizo un comentario aparentemente inocente. «Ay, hija, ¿segura que sabes cortar eso?». Lo dijo con una sonrisa, pero la forma en que me quitó el cuchillo de las manos me dejó helada. No era la primera vez que lo hacía, cada acción que yo tomaba parecía un error que ella necesitaba corregir. Comencé a notar cómo siempre encontraba la manera de desacreditarme frente a los demás. Si decía que estaba cansada, insinuaba que mi trabajo no era tan pesado. Si comentaba que tenía planes, recordaba en voz alta lo que según ella era más importante atender. Si intentaba elegir algo para la casa, casualmente mencionaba una opción mejor y esperaba que yo cambiara de opinión. Lo peor era la forma en que lo hacía todo con una delicadeza calculada, como si su actitud fuera completamente natural. Y aunque por dentro me hervía la incomodidad, siempre terminaba callándome. No quería generar problemas, ni quedar como la persona conflictiva, ni provocar una discusión frente a Mateo, porque él siempre encontraba la manera de minimizar lo que yo sentía. Con el paso del tiempo, estas pequeñas invasiones comenzaron a sentirse como una presencia constante que yo ya no podía ignorar. La tensión se volvía más evidente cada vez que entraba a la casa y encontraba algo fuera de lugar. Mis cosas cambiaban de sitio, mis decisiones se cuestionaban, mis opiniones se ponían en duda, y aunque nadie lo decía en voz alta, yo sabía que todo ese ambiente estaba empezando a girar alrededor de lo que Rosa consideraba correcto. Intentaba respirar profundo y decirme que no valía la pena discutir. Le repetía a mi mente que eran detalles, que podía vivir con eso. Pero algo dentro de mí comenzaba a cansarse de cargar con tanta incomodidad. A veces, al llegar de la escuela, me quedaba unos segundos en el carro antes de entrar, solo para prepararme emocionalmente para lo que pudiera encontrar adentro. Ese fue el momento en que entendí que ya no eran simples molestias, eran alertas. Señales claras de que mi vida se estaba moldeando alrededor de la presencia de alguien que no sabía respetar límites. Y aunque todavía no me atrevía a admitirlo, cada una de esas alertas era una advertencia silenciosa de que algo mucho más grande estaba por explotar. Porque cada gesto, cada comentario, cada invasión escondida detrás de una sonrisa, estaba preparando el terreno para algo que yo aún no imaginaba, pero que ya se sentía venir, como una tormenta que se escucha antes de verla. El día en que todo cambió empezó como cualquier otro, con mi esfuerzo por convencerme de que podía soportar un poco más. Había una comida familiar que, en teoría, sería tranquila. Yo misma me prometí respirar hondo, evitar discusiones y guardar para después cualquier comentario que me incomodara. Pero desde que crucé la puerta sentí algo distinto en el ambiente, como si todos ya supieran algo que yo no. Mientras servían los platos, noté cómo me observaban, cómo intercambiaban miradas que pretendían ser discretas. Traté de ignorarlo porque no quería iniciar nada. Prefería concentrarme en mantener la calma, en no darle importancia. Sin embargo, esa sensación de ser evaluada se hacía más pesada con cada minuto. En un momento escuché mi nombre desde el otro extremo de la mesa. Al voltear, comprendí demasiado tarde que el comentario que venía no estaba dirigido a mí, sino sobre mí. Fue un chiste disfrazado de preocupación, algo que aludía a mis decisiones personales, algo que nunca debieron mencionar frente a todos. La risa que siguió me hizo sentir una punzada en el pecho. No fue el comentario en sí, sino la intención que lo acompañó.
Esa pequeña burla tenía la fuerza de todo lo que venía acumulando desde hacía meses. Traté de respirar profundo, mantenerme firme, pero lo que pasó después me dejó paralizada. Mientras intentaba retirar mi plato vacío, escuché como una voz decía que era mejor que alguien más se encargara, porque al parecer yo siempre me veía cansada. La frase cayó con un peso que no pude ignorar. No era ayuda. No era apoyo. Era un recordatorio público de que, hiciera lo que hiciera, nunca sería suficiente. Sentí que mi cara se calentaba. No sabía si era rabia, tristeza o una mezcla de todo. Solo quería salir de ahí. Me levanté y dije que iría al baño, buscando un refugio temporal para poder recomponerme. Pero no llegué ni a cerrar la puerta cuando escuché pasos detrás de mí. Fingí no oírlos, aunque sabía perfectamente quién se acercaba. Lo que siguió fue un regaño disfrazado de consejo, un intento por hacerme sentir culpable por no convivir lo suficiente, por no relajarme, por no ser más agradecida. Ni siquiera pude responder. La voz frente a mí hablaba como si yo fuera una niña que necesitaba ser corregida. Cada palabra tenía la intención de dejar claro que el problema era yo, que mi incomodidad era exagerada, que mis reacciones siempre estaban fuera de lugar. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No grité. No confronté. No dije nada. Solo la escuché mientras mi mente trataba de sostenerse. Era como si todas las alertas de los últimos meses se juntaran frente a mí. Cada burla, cada corrección, cada mirada, cada invasión, cada crítica disfrazada, todo estaba ahí, acumulado en esa escena que para cualquiera podría parecer simple, pero para mí fue una humillación silenciosa que ya no podía soportar. Me quedé quieta, sintiendo como la presión en mi pecho se hacía cada vez más fuerte. Tenía ganas de llorar, pero no iba a darle ese gusto a nadie. Así que levanté la cara, respiré profundamente y dije que necesitaba un momento a solas. No esperé respuesta. Cerré la puerta del baño y ahí, frente al espejo, pude ver con claridad algo que había evitado por demasiado tiempo. Ya no estaba bien. Y no lo estaba desde hacía meses. Ese instante, encerrada en un baño ajeno, con el eco de esas palabras todavía resonando en mi mente, se convirtió en el primer impacto real. No fue un grito, ni una pelea, ni una explosión evidente, fue la certeza dolorosa de que había cruzado una línea invisible. La situación ya no era incómoda. Era dañina. Y aunque todavía no lo sabía, esa fue la primera grieta que acabaría derrumbando todo lo que yo había tratado de sostener por miedo, por costumbre, y por no querer aceptar que la vida que tenía ya no era vida. Con el paso de los días, la sensación de incomodidad que había tratado de ignorar empezó a crecer hasta volverse algo que ya no podía esconder ni justificar. Mis mañanas dejaban de sentirse mías. Despertaba con un nudo en el pecho, sabiendo que cualquier cosa podía convertirse en motivo de comentario o corrección. La tranquilidad que alguna vez tuve se convirtió en una especie de vigilancia silenciosa que avanzaba sin detenerse, como si cada aspecto de mi vida estuviera bajo revisión constante. Desde hacía tiempo notaba que mi espacio ya no era un lugar seguro. Cada decisión que tomaba terminaba cambiada sin explicación, y mis cosas aparecían movidas de un sitio a otro como si yo no tuviera derecho a decidir dónde pertenecían. No se trataba solo de muebles acomodados de otra manera, también cambiaban mis rutinas, mis horarios y hasta mis gustos, porque siempre había alguien que sabía mejor lo que debía hacer. En más de una ocasión encontré ropa que nunca había elegido, comprada para ayudarme a verme más presentable, y aunque sonreían mientras lo decían, una parte de mí sabía que no era un gesto amable, sino una forma de control. Cada comentario disfrazado de preocupación llevaba una carga que me hacía sentir pequeña. Había días en los que intentaba hacer las cosas con más cuidado, pensando que así evitaría nuevas críticas, pero siempre aparecía una observación que me recordaba que nada de lo mío era suficiente. Las decisiones que tomaba en mi casa, en mi trabajo o en mi vida personal terminaban cuestionadas como si yo no tuviera criterio. Y mientras más trataba de mantenerme firme, más avanzaba esa invasión disfrazada de ayuda. Con el tiempo, incluso mis emociones se volvieron motivo de juicio. Cualquier gesto podía interpretarse como un signo de mal humor o falta de disposición. Si me quedaba callada, surgía una explicación inventada sobre lo que supuestamente sentía. Si sonreía menos que de costumbre, aparecían comentarios que insinuaban que yo no sabía convivir. Ni siquiera mis momentos de cansancio eran respetados, porque siempre había quien decía que no era para tanto. Mi silencio, que antes me protegía, empezó a sentirse como una cadena. Cada vez hablaba menos, no porque quisiera, más porque temía que cualquier palabra pudiera usarse en mi contra. Y conforme mi mundo se hacía más pequeño,
La presión interna iba creciendo hasta convertirse en algo difícil de sostener. Una tarde, después de un día agotador en la escuela, llegué a casa esperando encontrar al menos unos minutos de paz, pero encontré una reunión improvisada. La sala estaba llena de gente, las mesas ocupadas con comida que yo no preparé y conversaciones que nada tenían que ver conmigo. No había sido invitada, ni consultada, ni tomada en cuenta. Apenas crucé la puerta, tuve la sensación de entrar a un lugar donde no pertenecía, aunque se suponía que era mi hogar. Caminé entre las personas como si fuera invisible, escuchando comentarios que pretendían sonar inofensivos, pero que dejaban claro que mis preferencias, mi tiempo y mi opinión no importaban. Había risas, conversaciones y planes que me excluían por completo, como si yo solo estuviera ahí para observar desde afuera. Y mientras todos seguían con su alegría, busqué refugio en la cocina, intentando recomponerme. En ese pequeño espacio, apoyada en la barra, me di cuenta de que había perdido algo más que tranquilidad. Había perdido el derecho de sentirme dueña de mi propia vida. La invasión ya no era silenciosa. Había tomado forma, nombre y fuerza, y nadie parecía verlo, quizá porque ya se había vuelto costumbre para todos, menos para mí. Me quedé ahí, respirando lentamente, tratando de no llorar. Todo lo que había pasado en los últimos meses estaba frente a mí, y esa imagen me quitó el aire. Era como si cada cambio, cada comentario, cada gesto controlador hubiera escalado hasta llegar a ese punto en el que ya no podía moverme sin sentir que estaba ocupando un lugar que no me correspondía. Por primera vez entendí que no estaba exagerando. La invasión había cruzado todos los límites posibles, y mientras más trataba de adaptarme, más perdía de mí. Esa tarde marcó un antes y un después, aunque yo todavía no tenía fuerzas para aceptar lo que significaba. La asfixia dejó de ser una sensación pasajera y se convirtió en una presencia diaria que me acompañaba a todas partes. No importaba cuánto intentara respirar, algo dentro de mí sabía que la situación había rebasado cualquier intento de justificarla. Y aunque aún no lo entendía del todo, mi vida estaba empujándome hacia un punto inevitable. Porque cuando alguien invade tanto tu mundo que ya no puedes reconocerte, la realidad termina revelándose aunque intentes cerrar los ojos. Llegó un momento en el que ya no podía seguir guardando todo lo que sentía. La presión era tanta que, si no decía algo, terminaría desmoronándome por completo. Busqué el único lugar donde creía que aún tenía un poco de apoyo, mi relación. Esperaba que al menos ahí pudiera encontrar comprensión, una mirada que reconociera el peso que llevaba encima, un espacio donde pudiera hablar sin miedo a ser cuestionada. Una noche, después de un día especialmente difícil, respiré hondo y decidí abrirme. No quería pelear, ni reclamar, ni generar más tensión. Solo necesitaba que alguien me escuchara sin minimizar lo que vivía. Comencé contando cómo me sentía en mi propia casa, cómo cada vez tenía menos control sobre mi espacio, cómo mi opinión parecía no importar y cómo la invasión había dejado de ser sutil. Traté de explicar con calma la desesperación que me provocaba ver mis límites desaparecer poco a poco. Esperaba empatía. Un gesto. Una palabra que me hiciera sentir acompañada. Pero lo que recibí fue lo contrario. Sin siquiera dejarme terminar, él soltó un suspiro cansado, como si mi dolor fuera una molestia más en su día. Con un tono tranquilo, pero lleno de distancia, dijo que exageraba, que estaba tomando todo de manera personal, que la situación no era tan grave como yo la pintaba. Aseguró que todo lo que hacían los demás era con buena intención, que debía aprender a relajarme y dejar de analizar tanto cada cosa. El golpe no fue la frase. Fue darme cuenta de que, justo cuando más necesitaba apoyo, la persona en quien más confiaba estaba negando mi realidad. Traté de insistir, intentando que entendiera que no se trataba de un mal día, sino de meses enteros cargando un peso que no era mío. Intenté explicar que me sentía borrada, invadida, agotada. Que necesitaba que él pusiera límites que yo no podía poner sola. Pero su respuesta siempre regresaba al mismo punto: no lo hacen con mala intención. Ese argumento, repetido una y otra vez, se convirtió en una pared que no podía atravesar. No importaba cómo expusiera mis sentimientos, ni cuántos ejemplos diera, ni cuánto dolor hubiera detrás de mis palabras. Nada lograba moverlo. Para él, todo seguía siendo una interpretación mía, una sensibilidad demasiado alta, un problema que solo existía porque yo lo estaba creando. La soledad que sentí en ese momento fue más fuerte que cualquier invasión previa. El silencio entre los dos, después de mi intento por abrirme, pesó como una sentencia. Yo ahí, tratando de sostener mi voz, y él ahí, sin verla, sin escucharla, sin reconocerla.
Parecía imposible creer que la persona que prometió acompañarme en todo se negara siquiera a considerar que mis sentimientos podían ser reales. Esa noche entendí algo que había evitado durante mucho tiempo: no podía contar con él. No porque fuera malo, sino porque se negaba a ver lo que pasaba frente a sus ojos. Era más fácil justificar a los demás que enfrentar la verdad incómoda de que su familia cruzaba límites que ya me estaban lastimando. Su necesidad de mantener la armonía valía más que mi bienestar. Y esa revelación, tan silenciosa, dolió más que cualquier comentario, corrección o burla que hubiera soportado antes. Me quedé en la cama mirando el techo, sintiendo un vacío que no sabía cómo llenar. Esa falta de apoyo no solo me dejó vulnerable, también me dejó más consciente de que lo que estaba viviendo ya no era un simple desacuerdo familiar. Era un abandono emocional en toda regla, disfrazado de calma y buenas intenciones. Y al final, mientras él dormía a mi lado como si nada hubiera pasado, comprendí que estaba más sola de lo que creía. No importaba cuánto tratara de mantenerme fuerte, porque en ese punto de la historia, la persona que se suponía que debería sostenerme había decidido mirar para otro lado, dejándome caer en un silencio que ya no sabía cómo cargar. Con el paso de las semanas, la distancia en casa se volvió tan evidente que ya no hacía falta decir nada. Bastaba el silencio para sentir que algo estaba rompiéndose por dentro. La falta de apoyo, sumada a esa presencia constante que marcaba cada rincón de mi vida, terminó empujándome a buscar respuestas que yo misma había evitado. No sabía qué estaba buscando exactamente, pero una parte de mí presentía que la realidad era mucho más grande de lo que imaginaba. Una tarde regresé más temprano de lo normal. Necesitaba silencio, necesitaba espacio, necesitaba un lugar donde pudiera respirar sin sentirme observada. Al entrar, noté algo extraño. Había cosas fuera de lugar, papeles movidos, puertas entreabiertas. Era como si alguien hubiera estado revisando mis cosas con la misma naturalidad con la que abría un cajón propio. Ese detalle despertó una incomodidad tan fuerte que decidí revisar con más cuidado lo que había quedado en la mesa del comedor. Entre los papeles encontré algo que no debería estar ahí: notas escritas a mano con detalles precisos sobre mis horarios, mis compras, mis salidas, hasta las veces que pasaba más tiempo en la escuela preparando material. Todo organizado como si alguien estuviera siguiendo cada paso que daba. Al principio pensé que quizá era una lista vieja, algo sin importancia, pero al leer con más atención descubrí fechas recientes, comentarios específicos y hasta anotaciones sobre mis estados de ánimo. Sentí un escalofrío. No era casualidad. No era descuido. Era vigilancia. Mientras trataba de entender qué estaba viendo, encontré mensajes impresos, capturas de conversaciones que no eran mías, pero hablaban de mí. Comentarios que discutían mis decisiones, mis cambios de humor, mis rutinas, incluso mis supuestos errores. Todo escrito con una seguridad que me dejó sin aire. Era como si yo fuera un proyecto a corregir entre varias personas, un tema que se analizaba y se opinaba sin ningún respeto. La peor parte no fue leer los comentarios, sino comprender que quienes hablaban sobre mi vida lo hacían sin considerar que yo pudiera sentir o pensar algo. Desde hacía tiempo cargaba la sensación de que mi privacidad estaba desapareciendo, pero nunca imaginé que hubiera llegado a ese nivel. Ahí estaba la evidencia: mi vida organizada como si fuera un reporte, mis días evaluados como si necesitara una guía para saber cómo comportarme. Revisé cada hoja con cuidado. No quería perder ningún detalle porque cada palabra me ayudaba a entender por qué había estado sintiendo tanta presión. Lo que para mí eran pequeños momentos sin importancia habían sido observados, anotados y comentados durante meses. Cada paso que di sin pensar había sido convertido en material para cuestionar mis decisiones. Encontrar eso fue como ver mi reflejo distorsionado en un espejo ajeno. Todo estaba ahí, pero desde una mirada que nunca me vio como persona, sino como problema. Y lo más doloroso fue entender que nada de eso había surgido de desconocidos, provenía de quienes afirmaban querer lo mejor para mí. Seguí buscando entre los papeles hasta que encontré algo más delicado: fotos tomadas dentro de mi propia casa. No eran invasivas en apariencia, pero mostraban mis cosas movidas, mis espacios reorganizados, mis decisiones modificadas. Era como una colección de pruebas sobre lo que se debía cambiar. En ese momento comprendí que la invasión que yo había sentido en carne propia no era casual, era planeada, comentada, compartida y reafirmada una y otra vez. Traté de mantenerme firme, aunque las manos me temblaban. Ese descubrimiento me quitó la poca estabilidad que aún intentaba sostener. Todo lo que había vivido hasta ese punto tenía un propósito que yo no había querido aceptar: controlar mi vida a un nivel que ya no tenía justificación. Mientras seguía revisando,
Apareció una carpeta al fondo de un cajón. Dentro había mensajes que me hicieron cerrar los ojos para poder respirar. Comentarios sobre mi debilidad emocional, sobre mi falta de carácter, sobre cómo era mejor que alguien tomara decisiones por mí antes de que arruinara algo. Eran frases escritas con seguridad, como si mi vida no me perteneciera, como si yo fuera incapaz de dirigirla. Ese fue el verdadero golpe. Ya no se trataba de incomodidad, ni de malos entendidos, ni de sensibilidades distintas. Era control. Era invasión. Era una violación directa a mis límites, a mi privacidad y a la forma en que yo intentaba sostenerme todos los días. Esa tarde me senté en el piso con los papeles frente a mí y entendí que nada de lo que sentía era exageración. La realidad estaba ahí, organizada y escrita con una claridad que me dejó sin aire. Toda esa angustia que llevaba tiempo cargando tenía una razón concreta. No era mi imaginación. No era mi sensibilidad. No era una mala interpretación. Era una verdad más grande de lo que yo estaba lista para aceptar, pero ya no podía seguir negándola. Ese descubrimiento marcó el final de cualquier duda que pudiera tener. A partir de ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Una vez que ves la verdad, aunque duela, ya no puedes cerrarle los ojos. Todo lo que descubrí ese día se quedó rondando en mi mente como un eco imposible de ignorar. Aunque intenté seguir con mi rutina, nada volvió a sentirse normal. Cada vez que cruzaba la sala o abría un cajón, recordaba esas notas, esos comentarios, esa forma tan calculada de observar mi vida sin que yo lo supiera. A partir de ese momento ya no pude engañarme. La invasión no era una percepción, era una realidad constante que venía cocinándose lentamente mientras yo hacía lo imposible por mantener la paz. Durante los días siguientes traté de guardar silencio para organizar mis pensamientos, pero en lugar de encontrar claridad, sentía como algo dentro de mí se iba partiendo, como si una parte de mi alma ya no quisiera seguir soportando todo aquello. No sabía en qué momento había perdido tanto de mí, pero tenía la sensación de que cada paso sin voz, cada límite ignorado, cada comentario que dejé pasar había contribuido a que mi vida se convirtiera en un espacio que ya no me reconocía. Empecé a observar la casa con otros ojos, notando detalles que antes pasaban desapercibidos. Entendí que mi ausencia había sido aprovechada para revisar mis cosas, que mis decisiones eran discutidas en lugares donde no tenía voz, y que cualquier intento por recuperar un poco de control era inmediatamente descalificado. Todo eso hacía que la incomodidad inicial se transformara poco a poco en un cansancio profundo, uno que ya no podía seguir ocultando. Cierta tarde, mientras preparaba unas cosas de la escuela, escuché comentarios en la sala que hablaban de mí como si yo no estuviera en la casa. No eran insultos directos, pero sí opiniones sobre mi manera de convivir, sobre mis comportamientos extraños, sobre lo complicado que resultaba tratar conmigo. Eran frases envueltas en tono amable, dichas con calma, como si fueran observaciones normales. Sin embargo, cada palabra golpeaba justo en la parte de mí que llevaba meses desgastándose. Me quedé quieta, sosteniendo mis cosas, escuchando cómo construían una versión de mí que no tenía nada que ver con la realidad. Ese instante se sintió como un cristal resquebrajándose. Ya no se trataba de invasión, era desprecio disfrazado de preocupación. Y lo peor es que cada comentario reforzaba la idea de que la forma en que yo me sentía era irrelevante para ellos. Mientras los escuchaba, comprendí una verdad que ya venía formándose desde hacía tiempo: nadie iba a proteger mi espacio. Nadie iba a poner límites. Nadie iba a defenderme. Ni siquiera quienes se suponía que debían estar a mi lado. Había pasado tanto tiempo tratando de convencerme de que podía aguantar, que había olvidado que también tenía derecho a detenerme. Esa idea, tan simple y tan fuerte, me confrontó por dentro. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo distinto al miedo o a la incomodidad. Sentí enojo. No un enojo explosivo, sino uno silencioso, profundo, que venía de saber que había permitido demasiado por querer mantener la paz. Ese enojo me hizo ver con claridad que la situación ya no podía continuar así, que yo no podía seguir siendo espectadora de mi propia vida. A lo largo de esa semana, cada gesto invasivo, cada frase de descalificación, cada intento por controlar mi espacio ayudó a que algo fuera creciendo dentro de mí. No era valentía todavía, pero sí la conciencia de que merecía algo mejor. Y conforme esa idea tomaba forma, también surgía la certeza de que no podía esperar que los demás cambiaran por sí solos. La única persona que podía mover esa historia era yo. El punto de quiebre llegó una noche que, en apariencia, era como cualquier otra. Estaba guardando unas cosas cuando escuché nuevamente que hablaban de mí en el cuarto de al lado. Comentarios sobre mi carácter, sobre mi forma de comportarme,
sobre mi supuesta incapacidad para llevar una casa. No había enojo en sus voces, solo esa condescendencia que tanto dolía. En ese momento algo dentro de mí se detuvo. No lloré, no temblé, no respondí. Solo comprendí que ya no podía seguir ahí. Un silencio profundo se instaló en mí. Un silencio distinto al que me había acompañado durante meses. Este no era resignación ni cansancio, era decisión. Por primera vez tenía claro que nadie vendría a rescatarme, que seguir esperando comprensión era perderme un poco más cada día. Esa claridad fue tan fuerte que me hizo respirar hondo, como si recuperara un aire que llevaba demasiado tiempo conteniendo. Esa noche me acosté con la certeza de que algo tenía que cambiar. La vida que estaba viviendo ya no era sostenible, y continuar en ese entorno significaba renunciar a lo poco que quedaba de mí. No sabía aún qué haría, ni cómo, ni cuándo, solo sabía que había llegado al límite. Ese fue el momento en que todo dentro de mí dijo basta, sin gritos, sin lágrimas, sin explicaciones. Solo un basta silencioso, firme y profundo. A partir de ese instante entendí que la historia ya no seguiría igual. Esa fue la ruptura interna que necesitaba para empezar a buscar la salida, aunque todavía no supiera cómo se vería ese camino. Después de esa noche, algo dentro de mí despertó con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. No se trataba de valentía repentina, tampoco de fuerza absoluta, era más bien la conciencia profunda de que ya no podía seguir viviendo en un ambiente que me apagaba poco a poco. Esa certeza permaneció conmigo al despertar, acompañándome durante todo el día como una sombra que no se iba, pero que esta vez no me intimidaba. Era una compañía necesaria, una especie de impulso silencioso que me recordaba que no debía postergar más lo inevitable. Mientras preparaba mis cosas para la escuela, la casa se sentía más ajena que nunca. Cada detalle que normalmente ignoraba parecía amplificarse, los movimientos que no eran míos, los objetos cambiados de lugar, la manera en que mis decisiones estaban ausentes de todos los espacios. Esa mañana tuve claro que no podía seguir esperando un cambio que jamás llegaría. Las heridas emocionales ya no eran pequeñas molestias, se habían convertido en marcas profundas que exigían acción. Durante las horas que pasé en la escuela, mi mente no dejó de pensar en lo que descubrí, en las palabras que escuché, en las miradas que me borraban, en la indiferencia de quien debía acompañarme. Todo ese peso fue tomando forma, organizando mis ideas hasta que pude ver la imagen completa de mi situación. No necesitaba explicaciones, tampoco confrontaciones. Lo que necesitaba era un paso concreto, algo que marcara el inicio de una salida real. Al volver a casa, permanecí unos minutos dentro del carro sin bajarme. Sentía que si entraba sin un plan, terminaría cediendo otra vez, como tantas veces antes. Me quedé observando la puerta, escuchando la respiración acelerada que me revelaba lo nerviosa que estaba. Aún así, sabía que ese momento debía llegar. No podía seguir esperando un mejor día porque ninguno iba a aparecer por sí solo. Cuando finalmente entré, la casa estaba en silencio. Ese silencio, que otras veces me hacía sentir sola, de pronto se convirtió en un lugar donde podía moverme sin interrupciones. Tomé mi celular con manos temblorosas, respiré hondo y marqué un número que llevaba tiempo guardando, pero que nunca me había atrevido a usar. No quise pensarlo demasiado, porque sabía que si dudaba un segundo, podría arrepentirme. La llamada no fue larga. Tampoco necesitó muchos detalles. Solo mencioné que necesitaba ayuda para revisar un asunto personal, uno que requería una orientación que yo ya no estaba en condiciones de encontrar sola. No dije nombres, no expliqué situaciones, no lloré, no quebré la voz. Hablar así me sorprendió porque, por dentro, mi mundo seguía temblando. Sin embargo, la voz que salió de mí fue firme, como si una parte escondida hubiera tomado el control. Al final de la conversación, sentí un alivio extraño. No era felicidad, pero sí la sensación de haber recuperado un fragmento de mí que llevaba tiempo perdido. Colgué el teléfono y dejé que mis manos descansaran sobre mis piernas. Era la primera acción concreta en meses, una acción silenciosa, calculada y completamente mía. Guardé el celular en una bolsa donde nadie lo revisaría y continué mi tarde como si nada hubiera pasado. No cambié mi expresión, no mostré señales de lo que había hecho. Ese secreto se volvió mi primer espacio seguro después de mucho tiempo, un pequeño refugio que no podían tocar, cuestionar o invadir. Aún así, cada minuto que pasó después de esa llamada se sintió pesado, como si estuviera caminando sobre algo frágil que podría romperse en cualquier momento. Pero en esa fragilidad también había fuerza. Por primera vez sabía que tenía un camino, una salida. Tal vez no estaba lista para contarlo, ni para enfrentarlo por completo,
pero había dado el primer paso. Y ese paso era suficiente para cambiarlo todo. A partir de ese instante, una parte de mí comenzó a prepararse sin que yo lo notara. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento formó una especie de red interna que sostenía mi decisión, aunque la casa siguiera igual, aunque nada pareciera distinto por fuera. Por dentro, yo ya no era la misma. Ese día entendí que la acción decisiva no siempre llega acompañada de gritos, ni de confrontaciones dramáticas. A veces llega en forma de una llamada corta, hecha con una voz tranquila que oculta un huracán. Y aunque nadie lo supiera, ese simple acto marcó el inicio del final. A partir de aquella llamada, algo en mí empezó a cambiar de manera silenciosa, aunque por fuera todo siguiera viéndose igual. Caminaba por la casa con la misma prudencia de siempre, pero dentro de mi mente ya no había espacio para la resignación. Cada gesto invasivo, cada comentario disfrazado de preocupación y cada mirada que intentaba minimizarme se sentían distintos. No porque hubieran dejado de doler, sino porque ya no tenían el mismo poder sobre mí. Sabía que algo estaba en movimiento, algo que yo misma había iniciado, y esa idea me sostuvo durante los días siguientes. La persona a quien llamé necesitó tiempo para revisar lo que le había explicado, tiempo que utilicé para observar con más claridad la dinámica que me rodeaba. Mientras todos seguían con su rutina, yo analizaba todo desde una distancia emocional nueva, una distancia que me permitía ver las cosas sin justificar ni romantizar conductas que, durante meses, normalicé por miedo o por cansancio. Ese proceso se volvió más evidente una tarde en la que, al llegar a casa, encontré de nuevo la sala acomodada sin permiso. Los comentarios sobre mejorar mi forma de hacer las cosas se repetían, y el cuestionamiento constante sobre mis decisiones parecía más marcado que nunca. Sin embargo, por primera vez no sentí ese vacío que me hacía dudar de mí, sentí firmeza. No respondí, no confronté, pero dentro de mí sabía que esos días estaban contados. La espera terminó una mañana aparentemente común, cuando tocaron la puerta. Ese sonido, tan simple, provocó un silencio que recorrió toda la casa. Me acerqué sin prisa, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. Al abrir, encontré a la persona que había contactado, alguien externo, profesional, con una presencia que transmitía calma y autoridad. No traía drama, no traía acusaciones ni enojo. Solo traía claridad. Pedí que pasara y, por primera vez, el ambiente cambió sin que nadie dijera una palabra. La sala, que solía ser un espacio dominado por miradas ajenas, se llenó de una seriedad que nunca había visto ahí. Desde el primer momento quedó claro que aquella visita no podía ser ignorada, porque representaba algo que la familia no estaba acostumbrada a enfrentar, límites reales. La conversación comenzó de forma tranquila, aunque cada palabra tenía el peso de una verdad que había sido postergada por demasiado tiempo. La persona explicó que había sido contactada para revisar una situación delicada y que necesitaba hablar directamente conmigo sobre ciertos asuntos privados. Ese simple anuncio hizo que el ambiente se tensara. Las expresiones cambiaron, las miradas se cruzaron, pero nadie pudo intervenir. Cuando mostró los documentos que llevaba, sentí una mezcla de alivio y nervios. No eran papeles dramáticos ni acusaciones fuertes, eran reportes sobre mis derechos, mis opciones, y la constatación de que lo que yo vivía no era un malentendido ni una exageración. Era un registro claro de invasión, control y manipulación emocional. Todo eso quedó expuesto frente a quienes habían hecho de mi vida un espacio que ya no podía llamar hogar. La reacción fue inmediata. La persona que solía minimizar mis sentimientos intentó interrumpir, diciendo que todo era un malentendido, que no había sido tan grave, que siempre actuaban con buena intención. Pero la presencia profesional detuvo cualquier intento de justificar lo injustificable. Cada frase que intentaban usar para suavizar la situación quedaba anulada por el simple hecho de que la verdad estaba puesta sobre la mesa, una verdad respaldada por evidencia que ya no podían manipular. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Observé cómo las expresiones cambiaban, cómo intentaban procesar lo que acababan de escuchar. No estaban preparados para esa realidad, porque durante meses habían creído que yo nunca tendría la fuerza para poner un límite. Pero ese día lo tuve, aunque mi voz no fuera la protagonista. De alguna manera, esa presencia externa hablaba por mí, con la claridad que yo no había tenido el valor de mostrar antes. Mientras todo eso ocurría, yo permanecí sentada, tranquila, escuchando cada palabra. No sentí culpa ni miedo. Sentí una dignidad que había olvidado. Verlos enfrentar una versión de mí que no podían controlar fue, sin duda, uno de los momentos más reveladores de mi vida. Por primera vez estaban obligados a mirar de frente las consecuencias de sus actos.
A medida que la conversación avanzaba, quedó claro que ya no era posible seguir fingiendo que todo estaba bien. La autoridad presente dejó instrucciones, recomendaciones y pasos concretos que yo debía seguir para proteger mi bienestar. Esa estructura me dio una fortaleza nueva, como si finalmente tuviera un mapa para salir del laberinto emocional en el que había estado atrapada. Cuando la visita terminó, el ambiente se volvió más denso que antes. Ninguna mirada se parecía a la habitual. Nadie sabía qué decir, porque cualquier palabra sería insuficiente para borrar lo que acababa de quedar al descubierto. Yo, en cambio, me sentía más ligera. No porque la situación estuviera resuelta, sino porque al fin había ocurrido lo que necesitaba. La verdad salió a la luz y nadie pudo esconderla. Ese golpe de realidad no solo cambió la dinámica de la casa, también cambió la forma en que yo me veía a mí misma. Por primera vez entendí que mi voz tenía un peso real, incluso cuando necesitaba apoyo para ser escuchada. Esa claridad marcó el inicio de mi verdadera transformación. Después de la visita, el ambiente en la casa cambió por completo. No hubo gritos ni confrontaciones directas, pero cada gesto revelaba una incomodidad que nadie sabía cómo ocultar. La presencia de esa autoridad externa había dejado una marca clara. Ya no podían seguir actuando como antes. Yo tampoco estaba dispuesta a volver al silencio que tanto me había lastimado. En los días siguientes, la tensión se convirtió en algo inevitable. La persona que siempre se mostraba segura de sus decisiones comenzó a moverse con cautela, como si temiera dar un paso en falso. Ya no aparecían los comentarios disfrazados de ayuda, ni las revisiones casuales en mis cosas, ni las correcciones constantes que marcaban mi rutina. Todo eso se había detenido de golpe, no por comprensión, sino por miedo a que alguien más pudiera enterarse de lo que realmente había estado pasando. Ese cambio no trajo paz inmediata, pero sí una sensación de recuperación. Yo observaba cada movimiento con una claridad nueva, como si por fin pudiera ver las intenciones detrás de cada gesto. No necesitaba hablar. El simple hecho de no ceder espacio generaba una reacción evidente. La persona que antes dominaba cada rincón ahora parecía pequeña dentro de la misma casa que antes controlaba. Una tarde, mientras acomodaba algunas cosas, escuché cómo la voz que solía imponerse intentaba justificarse frente a otra persona de la familia. Explicaba que todo había sido un malentendido, que jamás quiso hacer daño, que solo trataba de ayudar. Pero esa explicación sonaba forzada, como si las palabras se cayeran antes de terminar la frase. Nadie respondía. Nadie apoyaba. Nadie intervenía. La imagen de seguridad que había construido se estaba resquebrajando frente a sus propios ojos. Yo seguía en silencio, observando desde lejos. No necesitaba confrontar, porque la caída venía sola. El peso de la verdad que había salido a la luz era demasiado grande para ignorarlo. La persona que antes se movía con confianza empezó a evitar mirarme, como si mi presencia recordara cada una de las acciones que intentaba minimizar. Esa evasión hablaba más que cualquier disculpa. Con el paso de los días, cada intento por recuperar autoridad se desmoronaba. Las pequeñas maniobras para influir en las decisiones ya no funcionaban. Los comentarios sutiles perdieron efecto. Las miradas que antes buscaban intimidar ahora se veían inseguras. Parecía que todo lo que había construido alrededor de mí se había derrumbado de un día para otro. En un momento, al cruzar la sala, escuché una frase que terminó de confirmar ese cambio. Yo no sabía que Lucía se sentía así. Nunca dijo nada. Esa frase, dicha con voz temblorosa, no buscaba comprenderme, buscaba limpiarse. Pero ya no había forma. La verdad estaba expuesta. Las pruebas existían. Mi voz, aunque llegada tarde, ya había sido respaldada por alguien que ellos no podían cuestionar. Desde ese día, cada reacción suya tenía un toque de desesperación. Trataba de mostrarse amable, de comportarse diferente, de compensar con pequeños gestos todo lo que había hecho. Pero esa amabilidad tardía no tenía fuerza. Parecía más un intento por salvar su imagen que un verdadero arrepentimiento. Yo no respondía a esos gestos. No porque quisiera castigar, sino porque ya no tenía energía para sostener algo tan desgastado. La caída no fue un escándalo ni un momento dramático, fue un proceso lento, inevitable, donde cada mentira se quedó sin lugar para esconderse. Una mañana, mientras tomaba un café en la cocina, escuché un sollozo en la sala. No quise mirar, pero sabía de quién venía. Era el llanto de quien pierde control, de quien enfrenta una verdad que nunca pensó que llegaría tan lejos. Ese llanto no despertó culpa en mí. Despertó claridad. No había sido yo quien derrumbó esa imagen. Había sido su propia conducta.
A partir de ese momento, todo cambió. La persona que antes controlaba mi vida ya no tenía espacio para hacerlo. Su opinión dejó de pesar. Sus decisiones dejaron de influir. Su presencia dejó de asfixiar. Sin necesidad de una discusión, sin una última palabra, su poder sobre mí desapareció. Y en ese silencio, mientras ella trataba de recuperar lo que ya no podía, encontré una fuerza que llevaba tiempo esperando despertar. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su permiso. No necesitaba su validación. Había recuperado mi voz. Con el paso de los días, la tensión que alguna vez había gobernado mi vida empezó a desvanecerse, no porque la situación desapareciera por completo, sino porque yo ya no estaba amarrada al mismo miedo. La caída de quien tanto me había oprimido abrió un espacio que hacía mucho no sentía, un espacio para mí. La casa, que antes parecía un terreno controlado por decisiones ajenas, comenzó a sentirse diferente. No era libertad total todavía, pero sí un lugar donde podía respirar sin tener que justificar cada movimiento. Mi rutina cambió de manera silenciosa. Tomaba mis mañanas con más calma, preparaba mi café sin prisa, organizaba mis cosas sin esperar que alguien las moviera después. Cada gesto se volvió un recordatorio de que mi vida me pertenecía otra vez. No necesitaba pedir permiso para existir. No necesitaba callar para evitar problemas. Esa nueva forma de habitar mi propio espacio me devolvió una seguridad que había olvidado. En la escuela también lo noté. Me descubrí sonriendo con más naturalidad, hablando con mis alumnos sin ese cansancio escondido que cargaba desde hacía meses. Y aunque la situación en casa seguía siendo delicada, por dentro ya no era la misma mujer que temía cada comentario o cada mirada. Mi voz había regresado, primero como un susurro tímido, luego como una decisión firme que marcaba mi camino. Durante ese proceso entendí algo importante: no se trataba solo de poner límites hacia afuera, sino de aprender a ponerlos dentro de mí. Aprender a no justificar lo que me lastima, a no minimizar lo que siento, a no permitir que otros definan mi valor. Fue un aprendizaje lento, pero cada día sumaba un poco más a esa versión de mí que estaba renaciendo. Incluso la dinámica con quienes alguna vez controlaron tanto comenzó a tomar otra forma. Ya no reaccionaba desde el miedo ni desde la necesidad de agradar. Respondía desde la calma, desde la claridad, desde una firmeza que no necesitaba elevar la voz para hacerse notar. Y ese cambio fue suficiente para que la distancia emocional que tanto necesitaba se mantuviera en su lugar. La relación con mi pareja también entró en una fase nueva. No sabía si seguiría adelante o si cada quien tomaría su camino, pero por primera vez dejé de tenerle miedo a esa respuesta. Entendí que, sin importar lo que pasara, tenía herramientas para sostenerme. Ya no dependía de la validación de nadie para sentirme entera. Cada día, al mirar mi reflejo, encontraba a una mujer diferente. No era la misma que soportaba silencios incómodos, ni la que justificaba comentarios hirientes, ni la que se hacía pequeña para complacer a otros. Era una mujer cansada, sí, pero más consciente que nunca de su propio valor. Esa conciencia se volvió mi mejor protección. Al final, el renacimiento no llegó como un gran triunfo, sino como una suma de momentos pequeños: respirar sin miedo, caminar sin dudar, hablar sin temblar, existir sin pedir disculpas. Descubrí que la libertad emocional no aparece de golpe, se construye paso a paso, a partir de decisiones que parecen simples, pero que cambian una vida entera. Y en ese proceso lento, profundo y necesario, encontré algo que creí haber perdido para siempre: paz. Ahora que miro todo con distancia, entiendo por qué aquella señora en el restaurante me entregó un billete y me pidió que escapara por la ventana del baño. No estaba viendo una coincidencia ni un mal momento. Estaba viendo a una mujer atrapada en un silencio que ya no podía sostener. Yo no pude huir ese día, pero sí aprendí a salir de otra forma. Y aunque mi camino fue más lento que una carrera hacia una puerta, al final encontré algo mucho más valioso que una salida rápida. Encontré la fuerza para recuperar mi vida.